Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé a qué hora me esté escuchando y bueno, tampoco sé si le importa escucharme mucho. Yo creo que no, porque efectivamente el atractivo de este programa, de este podcast, es que pues escuche a la realeza michoacana que viene y pasea por aquí en el sistema michoacano de radio y televisión, a esas personas que forman parte de la mal llamada clase política y que el día de hoy pues tenemos a una de ellas. Ya sabes, el podcast Lo que callamos los servidores públicos, en este caso las servidoras públicas. Yo insisto en que el nombre era Funcionarios, pero Yello y Osvaldo lo cambiaron, entonces yo tengo que acatarlo. Y bueno, el día de hoy tenemos, no sé cómo presentarte, bueno, sí sé, tenemos a la científica más oscura de Michoacán. Aquí tenemos a alguien que le gusta YouTube y Michael Jackson, que no es tan oscura, pero que sí le gusta el negro, y que además es directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Con nosotros, Alejandra Ochoa. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Benjamín, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Aparte, Ale, usted se preguntará, ¿qué es el Instituto de Ciencia, Tecnología, Innovación, etcétera? Pues no sé, Ale nos va a contar el día de hoy qué es lo que hacen ahí, aparte de firmar convenios, tener reuniones y ruedas de prensa. Y ruedas de prensa, e inaugurar eventos también. Inaugurar eventos. No se te olvide. A ver, Ale, ¿qué es el ICTI? Pues mira, el ICTI es el órgano del Estado encargado de impulsar toda la política encaminada a fomentar la actividad científica, tecnológica y la innovación en el Estado. Entonces, tenemos una actividad muy fuerte relacionada con la divulgación científica, la vinculación con instituciones, que particularmente pues, es donde se realiza la mayoría de la actividad científica del Estado. También tenemos una actividad muy importante en vincular empresas, en impulsar el desarrollo tecnológico, en acercar también la ciencia hacia el pueblo. Ahora sí que ese ha sido uno de los principales objetivos de esta administración desde que llegué, llevar el conocimiento científico que se hace en las instituciones a todo el Estado, lo más que se pueda, a través de diferentes programas y con diferentes objetivos y estrategias. Y pues también tratar de conseguir más recursos, porque estamos castigados en nuestro presupuesto, pero bueno, estamos buscando la forma de conseguir más recursos que por ley le corresponden a la ciencia y la tecnología. Entonces, eso hacemos más o menos. También tratar un poco de definir las políticas públicas de temas de investigación que puedan ser importantes desde el gobierno del Estado, impulsar también para poder generar políticas o lineamientos que puedan ya estar relacionados más con una política de interés de gobierno, más que otra cosa, pero también a partir del conocimiento científico vincular al gobierno. Ok, cuando tú dices todo eso, ¿sabes qué me imagino yo? Me imagino islas con científicos así de película, ¿no? Todos con bata blanca y unos viendo a la nada, otros con un pizarrón lleno de números, no sé a quién se parecerán, ¿verdad? Que tiene la oficina del Sistema Michoacano de Radio y Televisión llena de números y con pizarrones, pero bueno, así me lo imagino, Ale. Ahora, yo sé que no estamos ahí, pero con peras y manzanas. Explícanos. Sí, con peras y manzanas. Rápido, así. ¿Qué? ¿La vinculación de investigaciones científicas? Sí, la vinculación con las instituciones que hacen investigación científica, por decir algo que al gobierno del Estado le puede interesar, ver cuál ha sido el impacto ambiental que tiene el cultivo del aguacate. Entonces vamos a buscar a los investigadores que trabajan con aguacate y que nos digan cómo ha impactado. Porque eso repercute en la sociedad, claro. Y para implementar políticas públicas también, que ahí es donde también está el tema del gobierno, ¿no? Perfecto, entonces ya nos quedó claro, espero que le quede claro a todos los que nos están escuchando. Lo que hace Alejandra es darle sustento científico a un montón de cosas y principalmente a las políticas públicas del gobierno, que esperamos que sean pro siempre de la ciudadanía. O sea, no nada más inaugura eventos, ya nos quedó claro. Y bueno, entonces, Ale, ¿con qué te has topado? Ahora ya sabemos qué es lo que hace el ICTI o qué es lo que tiene que hacer el ICTI. ¿Dónde está la dificultad?
Bueno, pues la dificultad está en muchas partes. Creo que la principal dificultad que uno puede tener desde la administración pública es el desconocimiento. Entonces, creo que una función muy importante de los servidores públicos, no vamos a decir funcionarios, porque esperemos que los funcionarios funcionen, sino y de las servidoras públicas. Sí, una función muy importante pues es precisamente acercarse, buscar cuál es esa problemática, porque a veces desde el otro lado del escritorio no sabemos qué es lo que pasa. Creo que aquí un punto toral, muy importante, y no es que me vaya a echar porras, ¿verdad? Pero creo que una parte importante en todo este asunto es que yo soy académica, yo vengo de la ciencia, entonces tenía yo una visión previa de algunos problemas porque los había padecido, ¿no? Entonces, como que sabía qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer, qué cosas se pueden implementar y cuáles no. Evidentemente, pues ya cuando topas con la realidad, el panorama es muy distinto porque Michoacán es un multiverso. Literalmente en todos los aspectos y también en el aspecto académico, en el aspecto de instituciones. No es lo mismo estar hablando de una universidad muy fortalecida como la Michoacana, como la propia UNAM, que los tecnológicos que tenemos en Costa y demás, ¿no? O sea, el que puedan acceder a recursos es muy difícil y el que puedan también vincularse con la sociedad se les complica aún más. Entonces, el ver esa problemática de cerca creo que ha sido uno de los grandes paradigmas con los que nos hemos topado para poder ver cómo le hacemos para impulsarlos, aumentarlos, vincularlos y que toda la ciencia del Estado se vea fortalecida, no las instituciones que tradicionalmente jalan recursos, ¿no? Sí, yo estaba el otro día viendo que hay unas cosas así y digo, está muy bien que existan, pero yo no sabía que existían cosas así como la Universidad Politécnica de Uruapan, que es una universidad estatal. Yo no sabía que existía. Digo, a veces la difusión falla y a veces la difusión, bueno, no a veces, casi siempre la difusión tiene que ver con recursos y qué bueno que tú pongas ese parámetro. No solo la UNAM, no solo la Michoacana, hay un montón de instituciones educativas, ¿no? Y hay un montón de cosas por hacer. Entonces, Alejandra Ochoa, la científica más oscura del estado de Michoacán, pero oscura porque se viste de negro, aunque hoy vino de flores. ¿Qué estudiaste? Yo estudié investigación biomédica básica. Otra vez, perdona, queremos salir de nuestra ignorancia, yo quiero salir de mi ignorancia, pues cuando yo pregunto, ¿qué estudiaste? Derecho, ¿no? ¿Qué estudiaste? Medicina. ¿Cómo otra vez? ¿Cómo se come? Investigación biomédica básica, una licenciatura enfocada a hacer investigación desde el principio. Es una licenciatura de la UNAM y esa licenciatura pues está enfocada a que desde que empiezas te vas a topar con un problema de investigación sobre todo en el ámbito biomédico, de ahí el nombre. Biomédico quiere decir todo aquello que puedes utilizar modelos animales, celulares, pero que tiene una aplicación con la salud humana para tratar de resolver un problema relacionado con la salud humana, más o menos así. ¿Y dónde lo estudiaste? En CEU, en la UNAM. En la UNAM, ¿eres moreliana? ¿Eres michoacana? ¿Eres de la Ciudad de México? Soy chilanga. Ajá. Ya moreliana por nacimiento. Bueno, la mitad de mi genoma es michoacano. Ajá, mi papá es michoacano. La otra mitad, pues es... Ajá. Bueno, es una cosa rara ahí. De muchas combinaciones, ajá, pero bueno, sí. Y estudié en la UNAM. Ya, ¿y cuándo llegaste a Michoacán? Hace 20 años, ya casi 21. ¿Y por qué? ¿Qué estuvo? ¿Fue el tema de la investigación? ¿Fue un tema laboral? ¿Fue un tema amoroso? ¿Fue un tema de, no sé, familiar? ¿Qué? Fue un tema de aventura, ajá, y laboral. De aventura hace 20 años sí se estaba poniendo un poquito la cosa fea acá. O sea, sí era muy aventurado venirse. No, todavía no. Pues todavía me tocó una parte. Te tocó tal vez como unos 6 meses, un año, sí, un año y medio, sí, donde bueno, todavía estaba tranquilo. Cuando llegué, iniciaba el gobierno de Lázaro Cárdenas, entonces. Sí, de Vicente Fox. Bueno, sí, ese fue otro tema, pero el asunto más bien, bueno, lo que me trajo a Morelia fue una cuestión laboral. Yo siempre lo voy a decir, la UNAM me formó, pero yo me desarrollé profesionalmente en la Universidad de Michoacán. La Universidad de Michoacán fue la que me abrió las puertas para poderme desarrollar como investigadora
y todo mi trabajo de investigación, todo, absolutamente todo, es completamente 100% Nicolaita, ¿no? Hemos desarrollado todo desde aquí, ¿no? Sin vinculaciones, desde cero, y así que sí se puede. Ya. Y entonces, ¿cuánto presupuesto tiene el ICTI para dedicarlo a todas estas actividades? Bueno, para poder llevar actividades de divulgación, para poder llevar actividades de vinculación con instituciones y demás, pues digamos que podemos sobrevivir con nuestro presupuesto, pero no podemos ir más allá, ¿no? También una parte que hemos estado muy castigados, los organismos que en todo el país, los organismos que se dedican a la ciencia y la tecnología, llámense secretarías, consejos, lo que sea, en este caso instituto, antes se bajaban muchos recursos de los fideicomisos que desaparecieron a partir de 2018, fondos mixtos, en este caso CONACYT, Gobierno del Estado, claro, programas de estímulos, los famosos PACE, programas de estímulos con empresas, programas, por ejemplo, el FORDECYT, que era un programa para fortalecimiento regional que también dejó de operar en CONACYT. Y pues ya sin esos recursos, muchas de las actividades que hacía el instituto tradicionalmente pues se dejaron de hacer, sobre todo impulsar proyectos científicos y actividades de divulgación que tienen un impacto importante, por ejemplo, programas de lectura científica, apoyar a jóvenes investigadores, a estudiantes que están haciendo proyectos de investigación para que se puedan consolidar, que reciban premios, reconocimientos y demás. Todo ese tipo de cosas es muy difícil sin estos presupuestos, ¿no? Recuerdo mucho el escándalo que se suscitó en el CONACYT hace un año y medio, que bueno, eran cosas que ya venían desde antes, pero que se hizo una investigación periodística y bueno, parece que se destapó la cloaca y que se hablaba de una posible venganza de la titular, que si Hertz Manero también tenía que ver. Lo cierto es que los números estaban ahí y a mí me sorprendía bastante, no solamente el apoyo que el Consejo Consultivo de Ciencias, el Foro Consultivo había recibido, porque al final de cuentas eran algo así como entre 15 y 20 millones, pero era como en 10 años, pero todo el ingreso de la iniciativa privada, etcétera, Grupo México, yo, bueno, veía eso y estaba anodadado, ¿no? Yo decía, güey, ¿qué está pasando? Si pienso, ¿no? Porque es el pensamiento mundano de todas las personas. Yo digo, güey, con tanto dinero, ¿por qué no han inventado algo así como la Coca-Cola que no dé diabetes, ¿no? O sea, porque digo, es demasiado dinero, ¿no? O sea, o algo así como, no sé, inventamos el alcohol la bebida alcohólica que no genera cirrosis, o no sé. Entonces, yo por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo está el tema? Porque ustedes no son como CONACYT, no son como el Foro Consultivo, hay que dejarlo claro. No. Ustedes se mantienen con un presupuesto que entendemos que habiendo tanta pobreza, que tratando de corregir la inseguridad, que hablando de embarazo infantil, etcétera, 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 pues Michoacán va a priorizar esa clase de temas. Entendemos, no es una demanda pues contra el gobierno del estado del por qué no hay más presupuesto. Sabemos que ustedes con un presupuesto justo pues hacen muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué se debería hacer, Ale? Bueno, primero, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero primero, y una de las cosas que hicimos, y que ahí sí estamos retomando el rumbo, literalmente. Eso, el comercial para el sábado. Retomando el rumbo. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador, sí, el informe de gobierno. Un saludo a nuestro amigo Alfredo. Sí, por supuesto, un saludo. Ya hicimos propaganda, Alfredo, muy bien. Sí, y como parte de retomar el rumbo en el ICTI, pudimos conseguir que los recursos provenientes de las multas de los partidos políticos, lo cual es por ley, tienen que ir a ciencia y tecnología, que nos los den como parte de nuestro presupuesto. Todos los organismos de ciencia y tecnología de todos los estados tienen derecho a esos recursos por ley. Desde el 2018 no se habían conseguido estos recursos para ciencia y tecnología en el estado. Se había conseguido ahí un presupuesto, pero no todo. Y ya en esta administración logramos conseguir estos recursos que se transfieran para el instituto y estamos ahorita apoyando diversos proyectos, diversas iniciativas, programas y demás. Ya, y bueno, entonces, ¿qué es lo más escabroso
porque estamos hablando de lo que callamos los y las servidoras públicas, que es lo más escabroso que encontraste ahí en las mazmorras de Licti. Antes era Secti. Sigdet. Sigdet, ajá, pero nunca fue, sí fue Secti, ¿no? Sí, Secti, Cuesit. Cuesit. Cuando yo era estudiante se llamaba Cuesit. Sí. ¿Qué fue lo más escabroso? Ajá, sí, lo que tú digas. Llegué y encontré una rata crucificada así en el sótano, ¿no? No, mira, pues no se trata de decir. Yo creo que quizás si hay un reclamo de lo que a mí respecta es que se dejó de hacer. Ya. Más que nada, o sea, yo no sé, no voy a decir, ay, se desviaron recursos ni nada, porque pues no es algo que a mí me toque ni me corresponda, claro. Y no me ha constado tampoco verlo, claro. No, o sea, ya le tocará a los auditores y demás, pero se dejó de hacer. Y claro. Se dejó de hacer mucho por la ciencia. Tanto que no se tenía visibilizada la institución, en este caso pues el ICTI no se tenía visibilizado ya en los últimos 3 años, estaba muy limitado en sus acciones y no había vinculación con las instituciones, ya se había roto la relación con muchas de ellas. Y creo que bueno, de entrada pues tenemos que recuperar esa vinculación, tenemos que acercar el conocimiento a todos los michoacanos, porque de nada sirve que, como tú dices, que estén en su laboratorio y que claro. Eso no le digan a nadie lo que hacen, ¿no? También hay un compromiso social. Claro. Y eso hay que impulsarlo. Eso Ale. Porque mira, yo como estudiante de la Universidad Michoacana, yo leía la ley orgánica de mi universidad y decía, wow, qué progresista, claro. Qué bonita, pero luego yo iba a la práctica pues sí. Y ¿sabes algo? Yo estudié la licenciatura en Historia para desgracia de mis padres y mía también, porque pues bueno, uno es idealista, tiene 18 años, sí, quiero cambiar el mundo, voy a estudiar Historia. La licenciatura en Historia. Mi papá me dijo, no, güey, estudia algo que te deje con qué vivir. Y yo dije, por eso la historia no me va a dejar nada de qué vivir. Me di cuenta cuando ya iba a egresar y ahora hago medios de comunicación, sí, ¿no? Pero bueno, yo la leía y decía, wow, qué bonito, ¿no? Y como historiador, pues la formación que yo recibí en la Universidad Michoacana no era para ser docente en historia, ni para ser museógrafo, te dan una embarradita de eso, ni para restauración del patrimonio, ¿no? Te dan un conocimiento básico de archivonomía, principalmente la formación es para ser investigador. ¿Por qué no me dediqué a la investigación? Porque hay que decirlo también, la inconsistencia, la indisciplina, porque tampoco voy a culpar a toda la gente y bueno, la verdad es que ya no quiero ser investigador, estoy muy cómodo haciendo lo que hago, pero en algún momento pasó por mi cabeza y digo, un tanto eso, pero también había otro porcentaje que pues escapaba de mis manos. A mí me tocó ver cómo había mafias académicas, o sea, cómo era que te asesore doña Juanita para que puedas ingresar directamente al Instituto de Investigaciones Filosóficas, Históricas, Metalúrgicas, la que sea. Y bueno, una vez estando dentro, pues luego haces el doctorado. Luego te mandamos a Europa a que vayas, no sé, 2 o 3 meses, todo pagado, sin problemas, a disque realizar tu investigación. Y yo veía cómo regresaban, al menos en esa área, con la fiesta patronal de Zacapu. Y yo decía, güey, no estoy desdeñando la fiesta patronal de Zacapu, pero ¿por qué carajos te fuiste a Alemania 2 meses y tu tesis es de Zacapu? Es que la metodología, fui a buscar a un buen microhistoriador de la cultura. Y entonces me tocaba ver esa clase de cosas, Ale. Entonces, es, creo yo, muy rescatable y muy, muy bonito esto que dices, porque efectivamente va a haber un compromiso social. Así es. La universidad pública la pagan todos, los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos y las campesinas, los comerciantes y todos. Entonces hay que devolverle algo, ¿no? A la sociedad para agradecerle pues por nuestra formación. Sí, así es. Entonces digo, qué bueno que tengas esta visión, porque déjenme decirles que sí, cuando era COECID, yo recibí una gran cantidad, así 4,000 pesotes para irme a un congreso internacional a Lima, Perú.
4,000 pesotes. Bueno, iba representando a mi país, pero me dieron 4,000 pesotes. Entonces, digo, lo aclaro porque no voy a morder la mano de quien me dio de comer. Eran 4,000 pesos, pero bueno, me sirvieron. Pero el punto es que, digo, yo veía que la visión que tenían no era esa. O sea, no era como regresar a esta parte popular, como volver a... Sí, exacto, que es una, bueno, curiosamente es una de las políticas nuevas de CONACYT, Ajá. como en cierto sentido obligarnos a los investigadores a que hagamos un compromiso social de hacer lo que se le ha denominado apropiación social del conocimiento y de alguna forma divulgarlo, que puede ser de múltiples formas. Claro. Curiosamente, CONACYT ha sido muy criticado por eso. Sí. Lo cual, elitista, sí. Exacto, me parece una actitud muy elitista porque, como bien dices, la sociedad es la que nos está pagando y como investigadores también. Finalmente también son recursos públicos los que, la mayoría de los que llegan para realizar investigación en este país, ¿no? Claro. Entonces sí creo que tenemos que cambiar esa visión totalmente. Es muy complicado y también depende mucho de la formación, de la visión, también de los mismos compromisos institucionales. Sí. Hay a lo mejor algunas instituciones más comprometidas con otras, pero también esa es una de las cosas bonitas de mi trabajo ahora como directora del ICTI y que me permite tratar de hacer esa vinculación. Y es algo muy sencillo y que puede llegar a ser muy gratificante y satisfactorio. Por ejemplo, el otro día, antier, fuimos a Pichátaro, estuvimos en un evento... Fueron aquí a la de Intercultural. Pronaces, bueno, organizado también por la Intercultural, ajá, pero es más bien un proyecto de CONACYT precisamente, un Pronaces en el que se vincula la academia, gobierno del estado y la comunidad para llevar actividades de divulgación científica, talleres de ciencia, observación de telescopios, pláticas, y ver a los niños, sus caritas, cuando pueden ver por un telescopio, sí, y que tú les estás explicando, pues dices... ¿Cuándo? O sea, ¿por qué no hacemos esto, no? Este tipo de acciones son las que debemos de tener. Y sí, es algo que queremos hacer, llevar, bueno, estamos haciéndolo en la medida de lo posible, llevar a talleristas, a conferencistas que cambien esta visión, ¿no? También desde una perspectiva de género, que las niñas también puedan modificar un poco su entorno, que vean que pueden ser astrónomas, ingenieras, veterinarias, lo que ellas quieran, y que es posible desarrollarse y que es posible también aportarle a tu comunidad y que esa visión tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar desde muchos aspectos, pero también como investigadores tenemos que cambiar y tenemos que empezar a llevar el conocimiento hacia el pueblo, literalmente, ¿no? Claro. ¿Alguna anécdota, Ale? ¿Algo gracioso que te haya pasado en el ICTI? Algo gracioso. Sí, no sé. Un día llegué y me resbalé y todos los trabajadores se rieron. Bueno. Un día llegué y le pregunté a uno de los trabajadores que cuánto tiempo... Vino Pati Flores hace unos, no sé, un mes y medio. Bueno, ya no son delegados, ahora tienen otro nombre de Telecom acá en Michoacán, y ella me decía, bueno, que llegó con un trabajador y que le dijo, oye, ¿sabes qué hace Telecom? No, ¿cómo que no? No, pues yo nomás vengo y me siento aquí en el escritorio y le sirvo el café cuando usted me lo pida. Pero no sabes todo lo que hace, pues creo que telegramas, ¿no? O sea, y que le dijo, ok. ¿Y cuántos años tienes trabajando? 20, ya casi me jubilo. Entonces ella me decía, güey, es increíble, ¿no? Entonces, algo así que te haya pasado. Uy, algo así que me haya pasado, bueno, primero pues casi nadie conoce el ICTI, ¿no? Entonces sí, así como la pregunta que tú me hiciste ahorita, pues me la tengo que pasar diciéndoles a todo el mundo un poco lo que hacemos, ¿no? Que es el ICTI, lo que hacemos, lo que podemos llevar a las comunidades y demás. Fíjate que es muy curioso que hay la percepción en gran parte de la sociedad que el ICTI hace investigación, como que es un instituto en el que hay investigación. Ajá. Entonces imaginan que nosotros ahí tenemos investigadores con nuestros microscopios y batas sí, y todo que te eso. Decía. Ajá, pero no, nosotros somos burócratas, somos funcionarios y no tenemos los microscopios, somos facilitadores, exactamente, ¿no? Llevamos a los investigadores, pero mucha gente cree que nosotros, entonces esta investigación la pueden hacer ahí en el ICTI, ahí les montamos un laboratorio, a ver, espérate, pero pues es que en el ICTI no hay investigadores, no hay una plaza de investigador, no hay una plaza de profesor, entonces son cosas diferentes, entonces entender ese concepto de qué hacemos es muy complicado, ¿no?
muy complicada. Y luego a mí me da como la impresión de que muchas administraciones tomaban esta clase de dependencias como la tuya, e incluso como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como para pagar favores políticos, ¿no? Y como plataforma política, pagar Claro. favores políticos, y que desgraciadamente, lo acabas de decir muy bien, no tienen el perfil. Sí, claro, ¿no? O sea, yo digo, no voy a hablar de más, no me voy a meter en temas personales, pero efectivamente criticaban mucho, pongo un ejemplo, ¿no? A la profesora Delfina por ser la secretaria de Educación Pública. A ver, yo no sé si dio resultados o no, bueno, sí sé, pero no se trata de eso, estamos hablando aquí con Ale. Yo la pongo de ejemplo, ¿no? Porque la criticaban mucho porque ella decía, vamos requete bien, ¿no? Y se burlaban, y yo decía, bueno, pero al final de cuentas es profesora. O sea, ¿quién mejor que un profesor para presidir la Secretaría de Educación Pública? Yo sé que Esteban Moctezuma, pues no, para mí no lo hizo mal, pero güey, Esteban Moctezuma no era un profesor, ¿no? O sea, creo que algunas cosas ahí buenas hizo, se terminó yendo de embajador. Yo decía, bueno, para presidir la Secretaría de Educación, una profesora, ¿no? Para el ICTI, pues una investigadora, una científica, y qué mejor si es la científica de negro, porque al final de cuentas considero que son quienes tienen el pulso. Bueno, está mal que yo te lo diga, o que Tú dilo, tú está mal que dilo. te dé la razón. Sí, está mal que te dé la razón, pero obviamente soy yo la indicada, ¿verdad? No. Claro que sí, Ale, claro no que voy a sí. decir que yo, pero creo que sí es importante que alguien ad hoc con el perfil, es más fácil de esta forma poder establecer lineamientos, ¿no? Simplemente a la hora que revisamos convocatorias, a la hora Claro. que emitimos convocatorias, es yo ponerme en el papel de investigadora que voy a someter. A ver, esto tiene un error, esto no coincide, esto es ilógico, no me puedes pedir esto porque ya me lo pediste aquí, el investigador se va a quejar, el investigador va a hacer esto, va a pasar esto, y pues sí, efectivamente acaba ocurriendo, ¿no? Sí, es que, digo, dije, ups. yo he escuchado muchas anécdotas en otras administraciones, y mire que no soy tan viejo como me veo, Ajá. mírale que no soy tan viejo como me veo, pero he escuchado muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? Así como, pues llegó mi compadre, el ganadero, ¿a dónde? Pues mándenlo a Cedrúa, pues Claro. es ganadero, o sea, así, ¿no? No. Y él va a saber qué hacer con las vacas, pero, güey, eres gobernador, es que, pues sí, ya sé, soy gobernador, pero, güey, tienes que gobernar. No, yo quiero caballos y un rancho y un chingo de caballos, porque es lo que me gusta. No sé de quién estás hablando. Sí, no, o sea, no sé de de quién verdad. estás hablando, pero bueno. Es que Es no una- es, sí, Es sí. un estado hipotético, ¿verdad? Sí, claro, o sea, estoy hablando de una hipótesis, o sea, no estoy hablando de los últimos 6 3 años. o 4 gobernadores, bueno, ¿no? Si no. no, claro que no, Ok. ¿cómo cree? Es que de verdad, oye, o sea, yo digo, güey, ¿qué les pasa, no? Es Sí. que quiero cantar narcocorridos, pues, acá en el pueblo, en la fiesta, ¿no? Y, güey, sube su video. Por cierto, si la fiscalía no sabe dónde está Silvana Aureoles, yo les paso. Y la Interpol también, no se preocupen. Pero sí, pero se dijo, güey, ¿qué les pasa, no? O sea, entonces creo que era una constante que sucedieran estas cosas. Ahora no sé si la administración actual se haya equivocado o no en otros lugares, pero es evidente que en el ICTI no, ¿eh? Y no Bueno, porque pues no estés sé. aquí. No, ahí sí no sé. Mira, yo estoy haciendo el trabajo de la mejor forma que lo puedes, concibo y sí. que de verdad. Y una cosa interesante que también creo que vale la pena comentar, que siempre desde el otro lado de la palestra, cuando estamos Ajá. como investigadores, siempre decimos, ay, estos funcionarios que no saben, que no ven, Ajá. y que me dicen, y entonces pareciera que como investigadores nada más estamos viendo a ver si le falta una coma, si no tiene Claro. el punto, si el signo es que no sirve tu plataforma, es Ajá. que no entra, es que está muy mal, es que no sé qué, y dices, a ver, no estás leyendo la convocatoria, ahí dice, dale en Sí, el claro. botoncito, dale clic y ahí te va a mandar. Entonces somos una comunidad bien exigente, bien criticona, pero también cuando les dices ponte del otro lado, yo les digo, bueno, quien Ajá. quiera estar del otro lado, que lo haga mejor que yo. Sí, ¿Sí? a ver, paren todo, porque acaba de llegar Su Alteza Serenísima, el director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Sergio Pimentel, alias Yeyo. Sí, siempre es la misma presentación, porque si no me van a correr. Yeyo, ¿cómo estás?
ya estoy encabronado. Siempre No me te hace la enojes, misma Yayo. payasada y ¿sabe qué me encabrona? ¿Sabes? Fue por porque te eso dijo lo Alma. hace. Fue porque te dijo Alma que No. que a ella le enojaba. No, tú lo haces porque sabes que a ¿Te Alma enoja le enoja. de verdad? Ah, sí, Por sí, eso lo sí, hiciste. pues A mí sí, no porque me sé que importa, Alma le pero enoja, sí. Por eso lo haces, porque creo que fue lo peor que te puedo haber dicho. ¿Cómo estás yendo? Perdón, es que la verdad tiene que ir al banco. Y cerraban a las 4. No, pues sí. Y Pero sí llegaste. ya lo había aplazado casi año y medio. No, pues sí. Entonces me prometí hoy que Ajá. no me dormía si no iba al banco y me acordé a las 3:30. Bueno, Ok. pero ya fuiste. Si estás aquí. Aquí estábamos platicando con Ale y yo. ¿Qué le quieres preguntar? Ya le preguntó muchas cosas, pero ¿Sí es cierto que pregúntale vas a ser la rectora? más. Ay, yo estaba guardando eso. Dije, se lo voy a preguntar fuera de micrófonos. Nadie pero ya sabe me nada. ganaron. Todos saben, todo el No, mundo sabe, todo el mundo no. dice que tú Hay un proceso. o ya la Hay vi. un proceso. Hay un proceso. Bueno, pero Eso es cierto, eres de hay un los proceso. nombres que Hay un suenan, ¿no? proceso, sí, Lo bueno, cual eso sí. está... Eso sí, Está son de muy los bien, nombres que suenan. De bastante ahí a bien. que vaya a ser, pues hay un proceso. Hay que ver qué pasa en el camino. Y Voy a cuando- contestar como contestó el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, pues hasta yo quiero, ¿no? Sí. Hasta yo quiero ser rector, pues todo el mundo quiere. Cuando yo era Alfredo quiere estudiante- ser, Alfredo No, quiere es ser que todo. solo- Hay que decirle a esos muchachos que no se puede todo al mismo tiempo. Pues, luego quiere ser diputado, quiere ser gobernador, quiere ser... Sí. Tranquilo, es una cosa a la vez. Pues sí. Cuando No, yo pero- era estudiante, Yo creo que en alguna ocasión inmovilizamos la universidad, es decir, lo que aquí comúnmente se conoce como toma, ¿no? Ujú. Y tuvimos una audiencia con el rector, que era Salvador Jara, era por el tema del examen Ceneval en el área de la salud, queríamos frenarlo, bueno, una serie de cosas que no le importan. Lo que quiero decir es que lo curioso es que si me regreso 10 años atrás, seguramente diría... "Che, si pasa el rector o la rectora, le voy a aventar una botella de agua, unos huevos, Y yo he sentado con quien puede ser la rectora, ¿cómo cambia la vida? Es que me quedé pensando Sí. en la escena de aventándole los... todo Sí. eso. Sí, imagínate que ¿Cómo cambia la vida? ¿Pero tú Sí. quieres? Sí. te contesto lo mismo que Alfredo, pues quien Todos no quisiera, quieren. pues todos quieren, ¿no? Sí, antes de que llegaras le estaba comentando a Benjamín que pues yo llevo 20 años en la universidad y que evidentemente pues la universidad me formó a mí como investigadora, ¿no? Y Ujú. le tengo mucho cariño y pues por supuesto que sería algo pues muy digno poder estar al frente, pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay tiempos, hay momentos y bueno, qué bueno que suene mi nombre, ¿no? Quiere decir Claro. que algo me ven. Sí le explicaste que esta no es una entrevista normal. Sí, claro, Sí. es un podcast. Ah. Ella ya lo había Sí. visto, ya había visto lo que callamos Sí, yo los sé, No lo se puede servidores ver, públicos. se escucha porque no tiene Bueno, ni video. había ni visto imagen. el video, tiene Ah. una imagen, sí. No, como tiene una no, se imagen. había visto fotos en los que hay Sí, gente tiene una entrevistando imagen, así recuerda el como- confesionario. bueno, solamente la sí, portada. ajá. Oye, Ale, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué estudiaste? Investigación biomédica básica ya. Ya me explicó todo eso. Pácatelas. Sí, ya no sé qué era, ya me explicó. Biomédica. Ujú. O sea, se puede decir, eres química. Pues tengo que saber de química, tengo que saber de biología, tengo que saber de bioquímica, tengo que saber de investigación, tengo que saber de muchas cosas de microbiología. Pero la carrera biología es, o sea, tu licenciatura es en... investigación biomédica Así básica. es así una se carrera llama. de la Universidad Michoacana. No, de la UNAM. Ah, en la De UNAM la estudiaste UNAM, eso. ajá. Qué interesante, Sí. qué maravilla. Sí. Y después estudiaste una maestría. Y un doctorado. ¿La maestría en qué? Ciencias fisiológicas. ¿Y el doctorado? En ciencias biomédicas. Órale, Ujú. qué interesante. Tengo 2 doctores en la mesa, ahora sí, Sí. puedo cortarme el dedo. No, No sé, las no venas, somos así. de esa clase de Un doctor. doctor, un doctor. No, sí. vamos a tener que llamar al de veras porque no. Al médico, Al médico. ¿Y hasta cuándo ejerciste la investigación? O sea, Hasta apenas. diciembre del año pasado, hasta el 30 de noviembre. Entonces ahí está el tema. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Dejar la investigación y zambullirte en este mar negro de burocracia. Esa sí es una pregunta muy interesante. ¿Qué se siente? No, pues pasan muchas sensaciones. Yo normalmente soy workahólica, soy muy hiperactiva, todo así. Cuando estoy haciendo investigación, pues traigo como 30 proyectos, bueno, no 30, ¿verdad? Pero 3 cosas al mismo tiempo, 4 cosas al mismo tiempo, así mis pobres alumnos me alucinan. Y lo mismo ahora con toda la gente que está en el ICTI, me alucina por todo lo que se me ocurre y por todo lo que hay que hacer, ¿no? Y pues sí, siempre esta misma actividad, pues
digamos que la desarrollo, pero ahora desde la parte de la administración pública o desde como servidora pública, por así Digamos decirlo, que dejaste de trabajar con bacterias, virus con y ahora estás células. completamente imbuida en el mundo de los hongos, ¿no? Porque aquí en la burocracia parece que es Bueno, como un sí, campo de sí. hongos, de puras cosas que Sí. se enlaman, Sí, o digamos que es como un campo fértil para que crezcan los hongos, porque Ujú. todo está atorado, es como una especie de pantano. Si pudiéramos llamarlo como un cohabitat, o como, ¿cuál es el concepto correcto? ¿Se parece como a un pantano, la burocracia? híjoles, ¿Cómo pues lo mira, describirías tú? en términos biológicos, no, pues es todo un ecosistema en donde tienes depredadores, Ah, ok. tienes, o sea, Ok, qué- toda la Sí. escala Sí. ahí de depredadores hasta los grandes cazadores, los que los que nada más se dejan cazar, sí, hay de O sea, es todo. una selva. Es toda una Bueno, selva. Sí, Es en selva términos baja. de ecosistema, fíjense lo que le estamos preguntando a Ale. Si tuvieras que compararlo con un ecosistema, ¿qué es para ti la experiencia burocrática? Una selva. Sí, ¿Una es selva? una selva. Es una selva, pero creo que puedes abrirte rumbo. Creo que también esa es una cosa que desde mi formación y que también hay también que decirlo, ¿no? Yo no vengo de una carrera política, entonces el hecho de venir como neutra, ¿no? Ajá. Venir en ese sentido ingenua, vamos a decirlo así, pues me sirve también de arma en ese Eres la sentido. provinciana en la Porque, gran ciudad. ándale, soy la Sí. provincia en la gran ciudad, pero también como no tengo más aspiraciones, Ajá. entonces no me importa. Entonces Ajá. ahí me lanzo y pues yo no, o sea, esto no va a ser un trampolín político para mí, porque finalmente pues yo soy gente de trabajo, yo vengo a trabajar, a sacar resultados desde mi perspectiva, lo que se pueda hacer a través del ICTI. Y ya, ¿no? Si no funciona, pues me regreso a la universidad y ahí estamos, ¿no? Pero Eres maestra de la soy universidad. profesora investigadora, ¿no? Ujú. Entonces, yo no visualizo No es el patria o estar, muerte esto. exactamente, yo no visualizo estar desde esta parte de la función pública como un trampolín que ahora voy a Político. buscar esto, ahora voy a buscar lo otro, lo tengo que hacer muy bien para conseguir esto, no, lo tengo que hacer muy bien porque hay que hacerlo bien, porque es un compromiso y se tiene que sacar. Porque yo me comprometí con el gobernador para sacarlo bien de la mejor forma posible y esto tiene que salir, no porque sea un trampolín para que a mí me proyecte, ¿no? Esa tal vez es una diferencia de visiones y bueno, sí, obviamente pues sí soy muy obsesiva, yo creo que sí tengo un trastorno obsesivo compulsivo, aunque no diagnosticado, pero evidente. Ajá. Porque sí, Sospecho. sospecho, porque sí, me obsesiono y quiero hacer todas las cosas, sacar muchas cosas y poder hacerlas de la mejor manera posible, ¿no? Pero eso está mal, Ale. ¿Por Está qué? mal. ¿Por qué? Pues porque cuando terminan los... Mira, ¿y las cámaras de esto? Ah, es que no está Aristides, perdón, no, Osvaldo, está tú no, Osvaldo. es otro Sí, Osvaldo, estudio, perdón. Sí, Osvaldo es Por- radio. porque cuando termine tu trastorno te vas a dar cuenta que, como dice John Lennon, la vida es esa cosa que pasa mientras uno está haciendo Exactamente. planes, ¿no? Exactamente. No, estoy de acuerdo desde ese punto de vista, ¿no? Pero yo tendría ese trastorno aquí o lo tendría en el laboratorio, ¿no? Bueno, ya lo tuve en el laboratorio. O sea, ¿Qué hacías en el laboratorio? ¿Cuál ¿Qué es tu hacía en el campo de laboratorio? investigación? Trabajamos con cuestiones de inmunología, inflamación, cáncer, infecciones, modelos de animales. Estoy en la Facultad de Veterinaria, entonces tenemos ahí modelos de animales. Probamos compuestos de origen natural, de Cáncer. aguacate, contra células cancerosas. Tenemos Las modelos células ahí. cancerosas, por decirlo de la manera más simple que se puede decir, son células que se reproducen sin control. Así es, que han perdido Mira, el Son control, pero... como los gatos en la calle, sí. Los gatos Ujú. callejeros. Sí, Bueno, sí, sí, sin control, pero Sin además control. tienen otra característica más que son, hacen metástasis. Entonces esas, como pero las la dos metástasis es el características. proceso de reproducción, ¿o cómo? ¿Qué es la metástasis? No, la No, metástasis se- es el proceso de invasión. Ajá, invade. Invade Sí. una célula de un tumor primario, se desprende y va y te invades cuando te dicen, pues el tumor lo tenía en pulmón, pero ahora hizo metástasis Ajá, en hígado. invade los demás ¿Sí? órganos. Ujú. Sí. La proliferación sin control no aplica para todos los tipos, bueno, para todos los procesos, porque hay, por ejemplo, tumores benignos que no hacen metástasis y eso no Ujú. se considera como cáncer. O hay, por ejemplo, verrugas o ese tipo de cosas que crecen, pero no van a hacer metástasis nunca. Entonces, tiene que cumplir esos requisitos: metástasis y proliferación descontrolada.
Ya. Pero bueno, de alguna manera te tiene que detener a la especie, ¿no? Digo, antes era la fiebre amarilla, ahora ya vamos en cáncer, quién sabe ahora que superemos lo del cáncer, porque yo creo que se va a superar. Sí, ¿no? Pues es como inexorable. Sí. Ahorita me das tu punto de vista, pero después a ver qué enfermedad nos va a llegar que decir, bueno, ya pasaron la barrera del cáncer, ahí les viene la otra, ¿no? Ujú. ¿No crees que encontremos la solución para el cáncer? Es que el cáncer son muchísimas, cientos de enfermedades distintas. No podemos hablar de homogeneidad en el cáncer porque no es lo mismo cáncer de pulmón que cáncer de mama, que Son cáncer de diferentes. estómago, exacto. Son diferentes. Entonces, también el desarrollo de las ciudades, el estar expuesto a contaminantes agroquímicos, ¿no? Que es ahorita un grave problema y prioridades de CONACYT, por ejemplo, la contaminación ambiental y demás, pues cada vez van a hacer que se den más casos de cáncer, cada vez también en población más joven, ¿no? Por ejemplo, está aumentando mucho el cáncer gástrico y cáncer de colon en gente más joven, se ven casos Pues hay de más que dejar jóvenes. de comer picante y grasas y sí, es que también tenemos una Unos una hábitos. dieta así pésima, Y súmale ¿Pero a será por eso o por el TikTok? Pues por las dos cosas. Las dos cosas. Sí, el TikTok está medio culero, pero creo que está más culero comer con mucho aceite, Yeyo. No, pero digo, ¿se está incrementando en México, en los jóvenes en México o los jóvenes en el mundo? En el mundo en general. Entonces el Ajá. TikTok. Es en Digo, los eso es jóvenes al chiste, mundo. pero Ajá. creo que se lo tomaron en serio. Sí, no, Pero bueno, o sea, si algo consumen los jóvenes en el mundo es el TikTok. sí, claro. ¿no? O sea, yo sé que estabas se- bromeando, pero digo, es que de verdad tenemos, por lo menos, no sé, yo no sabía que en Pero el los mundo. coreanos pero no los- comen chile. Sí, los yo no suecos sabía no que en el comen mundo, chile. pero los mexicanos sí tenemos pésimos hábitos y hay que reconocerlo, no pasa nada. Digo, al final de cuentas las enchiladas están riquísimas, güey, pero sí, Ujú. es un alimento bastante pesado. Y súmale a eso las bebidas, o sea, yo no jamás voy a entender, güey, por qué una maldita cerveza con clamato, con picante en polvo, con picante líquido, con un chingo de cosas la descomponen y aparte le ponen un nombre con che, güey. Y la gente cree que cuando tienes resaca es lo mejor. Ah, tómate una michelada, güey, para que te está... No, eso es una bomba para el estómago, pero bueno, bajo esas creencias, güey, pues es que consideraba, Pero creía es parte que en de la México... alegría nacional, Benja. que en Vengo de México- arriba de defenderte porque dicen que eres un amargado. Bajo y dices que las micheladas son una porquería. Oye, Es que sí soy cálmate, amargado. No hay por forma, no hay forma. Sí soy amargado, pero es forma que... con Benja. No, yo no consumo micheladas, porque sí, ¿No? de verdad. No, es que... Ni con puro jugo de limón. No, Ni es con que no puede ser camarones. posible, Ni con no. camarones. O sea, sí le hace consumido, pero no, mi estómago no lo tolera, tolera. me Pero arde, Ya que estás me tocando el tema, duele. ya sé lo que nunca se ha tocado, pero para volver, solamente quiero decir que, ya que estás hablando de micheladas, creo que al país le hace mucha falta un congreso nacional en donde se homogenice los Igual con el conceptos de queso, la michelada, quesadilla, sí. fantasma, Chelada. chelada, porque Sí, te cambias sí, de sí. municipio y ya te Cubana. cambió el término, Totalmente la de receta acuerdo. de mariscos. Oye, Y se la tenemos que pasa, ponernos y de se la acuerdo, pasa unos ¿no? muchísimos corajes. Cubana. Yo te pedí una michelada. Pues es que es una michelada, señorita. Sí. No, en tu tierra. Pues si es que no es de aquí usted. No, o sea, ¿cómo le dicen fantasma? Ujú. Y luego pides un fantasma y resulta que es igual. No, es cubana. Aquí Ajá, decimos cubana. sí, Oh, sí, ¿qué sí. pues? Sí, Bueno, Ale, sí. entonces nos Sí. quedamos en que En si cáncer. quieres ser, Ah, no estamos extrañas hablando las... ¿Has probado las qué? de No, nos quedamos en el cáncer. Ajá. Sí. En que sí quiero ser, que si no extraño la investigación. Que sí extrañas Sí. la investigación. Sí, Me extraño. quería referir más bien a... Me pareció muy interesante que compares esta experiencia burocrática que para ti es novedosa con una selva que está llena de depredadores. Sí. ¿Por qué dices eso? Bueno, por muchas razones. Algunas ya las platicamos hace ratito con Benjamín, a lo mejor no en este contexto, pero decíamos Claro. que el hecho de que luego no tienes el perfil para estar en el puesto en el que estás. Y eso limita mucho, ¿no? O sea, se ve O que quieres claramente. ser gobernador quieres- para tener caballos y o que ranchos, quieres ser güey, o sea, gobernador sí. para hacer otra Ujú, cosa. Claro. Para Entonces, cantar narcocorridos en las fiestas. eso por una parte. Por otra parte, tienes un chorro de amigos, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, ya dices, caray, pues tengo muchos amigos, todo el mundo te busca y pues mientras los apoyes, eres muy buena onda. Mientras si no los apoyas o si ya les dices a uno que no, ya valió. Entonces ya es lo peor del mundo y no importa cuánto esfuerzo hagas. Es una profesión bien ingrata, bien ingrata. Dímelo a Y mí. ustedes lo saben mejor que Dímelo a yo. mí. Sí, No, la sí, verdad, sí. esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque puedes echarle todas las ganas del mundo, pero nada más se van a fijar en lo que no hiciste Claro, o lo que hiciste mal. Claro. Víctor Weiss una vez me contó una cosa que
guardo en mis bolsillos de la sabiduría y mis alforjas para cuando la necesito. Fíjense, dice, mira, te voy a decir una cosa, Miguel. Tú puedes ser presidente municipal y tener todas las calles perfectas, las calles perfectamente iluminadas, sin ningún bache, todas las fuentes funcionando, las plazas bien recortaditas, los árboles hermosos. Todo puede estar perfecto, pero nunca, Miguel, nunca te olvides. Para la gente siempre vas a ser un pendejo. Sí, de acuerdo. Y es así porque esta propensión, que no sé cómo llamarla en términos conceptuales o antropológicos o sociales, pero esta propensión que tenemos hacia lo negativo, que quizá tenga que ver con esta natural, cómo nos llama la atención el chisme, siempre va a ser justamente lo que tú dices, Ale, que brille no solamente lo que haces bien, sino tus defectos. Exacto. Y así pasa en todos los ámbitos, Pero creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, no creo que para todos seas un pendejo si tienes las cosas bien. El tema es que hay cosas que dejas de hacer o que no alcanzas a hacer, porque a veces no alcanzas, ¿no? Y es a lo mejor donde se pueden fijar. Lo cierto es que también mucha gente que te va a decir que eres pendejo o pendeja es gente que lo único que quiere es tu espacio, tu lugar, y que realmente el enojo es por eso. O como decía el Guasón de Batman, ¿no? Hay gente que solamente quiere ver el mundo arder, ¿no? A veces tú eres así. ¿Sí? ¿Yo? A veces quieres ver el mundo arder. Y lo sabes. No, ahorita lo discutimos. Sí. ¿Cómo? Seamos provocadores. Pero Sí. el mundo que veo, o sea, pues, ya entendí, lo dices sí. en términos de transformación. Sí, sí. bueno, y sí, de Eso sí. trabajo, del día a día. Sí, a veces no con una mala intención, pues. O sea, esto sí. Ya te Sí. A veces, sí, seamos provocadores. Y si ponemos un mural que diga que nosotros somos la mejor administración de la historia del estado. No, yo nunca dije dije eso. Yo A ver, dije estoy que poniendo iba a ser... ejemplo. A ver, te Estoy explico, poniendo un Ale. ejemplo. Lo que pasa es que ya- dije que iba a ser un mural que dijera, no que no había dinero. No, de ese no me ok. acuerdo. No, yo no hablaba de eso, yo estaba hablando de un caso hipotético. Ya. Sí, porque las playeras de haz oficio, no hagas oficio, resuelve. Eso, a eso me refiero. Pero yo no diría que eso es ver al mundo arder. Yo creo que eso es acelerar los procesos o provocar El mundo arde mientras. a la gente para que los procesos de transformación se aceleren. No, Y está no- bien la justificación, pero el mundo arde mientras. Ok, tienes razón. En ese sentido, sí, tienes Sí. razón. Ok. Hay gente que solamente queremos ver el mundo arder. Sí. es cierto. Pero bueno, Ale, dentro de tu experiencia ahora como funcionaria te sucede, entonces ya lo estás Sí, viviendo. por supuesto. Sí. Y además conozco al gremio, ¿no? Para su desgracia conozco al gremio, entonces ya cuando tratan ahí de Sí. ningunearme o de que la funcionaria, a ver, momentito, Me yo imagino- soy investigadora, no me digas con que soy la funcionaria y todo, sé lo que me estás diciendo, entonces Me imagino allá. que hay 10 monos y 10 monas que dicen eso. Sí. Ay, ¿esta qué es? Y yo tengo postdoctorado no sé dónde chingados. Y me fui a la Universidad de Bangkok y esa clase de cosas, ¿no? Ujú. Y porque lamentablemente, te decía mi experiencia como estudiante, los conozco. Ujú. Sé cómo son, sé lo pusilánimes que pueden ser, sé también lo buenos o las grandes enseñanzas que te pueden dejar. Pero sí, había unos tipos que... Yo estudié en la Sorbonne, me decían, y a mí qué carajos me importa dónde estudiaste si eres pésimo como profesor, pero estudié en París, ¿no? O sea, y esa clase de actitudes, aparte era como un tema de competir a ver quién... Pues no quién sabía más, ¿no? Pero como Sí. quién tenía más estatus, ¿no? O sea, porque ni siquiera que supieran más, porque a veces era como, ay, es que yo trabajo independencia, yo revoluciono, entonces no podemos competir. Pero pues era como ver Sí. quién tenía más libros, aunque dijeran pura idiotez, o aunque no sirvieran para nada, aunque fueran el refrito del refrito. Y ese ambiente me cansaba. Entonces me imagino que debes de lidiar contra eso. Muchísimo tengo que lidiar contra eso. Sí, que llegue el tipo soberbio, que es que yo soy bien chingón, yo lo haría mejor. Es que te digo, mucha gente así es. Yo eso, lo haré ¿no? mejor, O sea, pues sí. adelante, pues cuando tengas oportunidad, pues ya veremos. A ver si te habla ¿no? el A ver otro, si- el gobernador en 6 años. Sí, y exacto, pues ya lo decides puedes si sí o si hacer. no, claro. Sí, o sea, es bien complicado, ¿no? Y entonces, pues sí hay que lidiar con varias
hogueras de vanidades que Sí. hay en la ciencia está lleno, ¿no? Desgraciadamente. O en todos los ámbitos. En ¿no? todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que hay de todo, pero sí, luego tendemos a ser egoístas, lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Que no visualizamos el impacto de lo que hacemos, cómo puedes beneficiar a la sociedad del conocimiento al pueblo, pues llévalo, explícales, ¿no? Ve a una comunidad, dile Que lo que estamos impacte en haciendo, algo, a ver, o que sea, impacte en algo. cuando yo elaboré mi tesis de licenciatura, lo que nos decían todos los profesores era que agarrábamos cualquier cosa para titularnos, que hiciéramos la historia de los cristales en el sistema michoacano de radio y televisión, por poner un ejemplo, del 2021 al 2022, y que con eso ya era historia, ¿no? Y había, bueno, otros profesores y nos decían, a ver, tú haz una lista de problemas en la sociedad. Yo Te decía, sirva. narcotráfico, pobreza, y me decía, ok, ya la agarraste. Ahora, todos esos son un tema de tesis. Lo puedes abordar Claro. desde el tema histórico, aterrizarlo en Michoacán, pero todos esos son un tema de tesis. Si somos pobres, explica por qué somos pobres. Si hay narcotráfico, explica por qué hay narcotráfico. Y eso, aunque se quede archivado en la biblioteca de la facultad, porque vas a entregar una copia de tu tesis cuando te vayas, pero si lo sacas afuera y tú se lo das a la gente, probablemente alguien diga, güey, ahora entiendo, ¿no? Ahora Sí. entiendo por qué Tierra Caliente es una franja, por ejemplo, donde atraviesa la Sierra Madre, y ya sé por qué es un terreno que se pelean los carteles, Ujú, ¿no? ujú. O sea, y que no nada más, pues es que siempre ha sido así, ¿me explico? Entonces, así también con esa clase de ciencias, ¿no? Sí, pero puede ser además muy simple. A lo mejor no tratar de resolver el problema de la pobreza Claro. o el problema, no sé, de maltrato infantil o algo muy, muy grave que esté ocurriendo en la sociedad, que también hay que buscar cómo resolverlo a través del Claro. conocimiento, sino que pueden ser cosas muy simples como simplemente explícale a los niños de una comunidad qué es la microbiota, ¿no? Y por qué es importante que no tomen antibióticos, sino que no se automediquen. O sea, cosas muy Ajá. sencillas que Ujú. cambia su conocimiento. Por eso tenemos también nuestro lema de fomentando la cultura científica, porque finalmente la ciencia debe ser parte de nuestra cultura. Claro. Ujú. Debe ser de estar ahí inmersa como algo cotidiano, ¿no? Ahora lo vimos con COVID, cuántas cosas ahí con COVID nos surgieron de que había productos milagro y Sí, tantas cosas que la gente consumía esa y tontería demás, del, ¿no? del dióxido de carbono que de cloro, perdón, que te perforaba Sí. incluso los pulmones, y la gente ahí tomándolos. Y, Y filas enormes. No, pero fíjate de que también hay un personas. problema de salud bien grave, y ese sí, a lo mejor de eso sí nos vamos a morir en unos años, de las bacterias multiresistentes a antibióticos, porque empezaron a dar antibióticos para una enfermedad viral. A todo le poníamos. A todo le poníamos antibióticos. Yo Tenías soy de COVID y esos. te daban antibiótico. Ujú. Eso yo soy de esos. ha generado un problemón de salud Ajá. impresionante, y que ahorita hay bacterias multifármaco resistentes que ya no las vas a poder controlar con nada, con ningún antibiótico. Con nada. Ujú. Bueno, antibióticos muy difíciles de conseguir, súper controlados, que tienes que ver otras estrategias, entonces está complicado el asunto. A ver, Ya yo es quiero hacerle problema, una pregunta, Ale, porque tú eres filósofo, ya yo. No te la voy a preguntar porque vamos a tardar una hora en responder. O sea, y está bien, o sea, pues digo, es que hay mucho para allá, pero la científica de Lo negro. nuestro es desde la incertidumbre. Sí, la Lo de ellos científica es de desde negro. la certeza. ¿Crees en Dios? No. Eso, ya me convenció. Tú tienes que ser la titular del ICTI por 200 años. Sí, ahí, congélenla, revívanla. No, sí, No, pues no. qué bueno. Eso me agrada. Y ojo, yo respeto todas las No, yo creencias, por supuesto pero también. tú eres científica. Sí. Pero no necesariamente los científicos No, per por se supuesto. no pueden creer en Dios. No. A O ver, no es es que parte que no del paradigma puedan. científico. No es que no puedan. Yo no digo que no No. puedan hacerlo. Pero me gusta que si alguien va a tomar partido, lo tome hasta mancharse. Y está muy bien. Si es científica, que se case con la ciencia. Y perfecto, eso a mí me agrada. No, bueno, hay muchos científicos. Claro, y Einstein de creía en tradición, Dios. Yo no- bueno, sí, yo- y muchísimos, tienes derecho a hacerlo. muchísimos, ¿no? Y por supuesto. Pero yo solo quería por supuesto, escuchar. Yo solo tengo quería muchos escuchar. colegas y sí, obviamente pues respetamos toda Claro. la creencia, ¿no? Y bueno, ya ahí podríamos entrar en toda una serie de discusiones filosóficas. Por eso dije, Que- es que, que sí, sí, realmente loco, sí. luego viste cómo replicó, ¿no? No, es que no, sí, no tanto y sobre la podemos durar, existencia sí. de Dios, pero sí en términos de si es pertinente que un científico deba de creer o no, ¿no? Porque también ahí hay todo un mundo, ¿no? De posibilidades que pues, se tiene que respetar ahí la fe, pero Claro. también cuando le preguntas a biólogos evolutivos
crees en Dios y luego te encuentras con sorpresas de que sí creen Claro. en Dios, ¿no? Y pues bueno, complicado. Ajá. Pero después del Pero temblor no del es un 19 tema, ¿no? yo casi me convertí. Dije, Son no puede temas ser. separados, ¿no? Sí. Bueno, sí, lo del 19. Justamente eso Sí. que acabas de decir, yo le estaba diciendo a mi compañera. Digo, creo que me tengo que replantear el Sí. tema de mi ateísmo porque esto está muy raro. Necesito una explicación. Y hubo un ya terremoto ayer urgente, también, ¿se dieron ahorita cuenta? me urge. Bueno, hoy por la madrugada más bien. Un terremoto, 1 a 2 de la mañana, hoy sí sí, también. había un científico, bueno, creo que fue Einstein justamente el que dijo que él sí creía en Dios Sí. Sí, y que había lo decía elegido abiertamente. la ciencia Era judío incluso. porque le Sí. parecía que era el camino más certero para acercarse lo más posible Ah, la al existencia. misterio de Dios. Es Ujú. como un atajo la Ujú. ciencia. Si mientras otros agarran ahí el camino de la religión, Ya estamos Yo- cambiando el concepto, ¿no? yo elegí acercarme a Dios a través de la ciencia. Y yo creo que además... es que Sí, vamos a es que hacer un estamos... podcast de Yo eso. te, pero- yo te Sí, dije que sí, íbamos sí. a tardar mucho por eso. Pero ves, Pero me voy a atrever el a decir algo. concepto de Un Dios incluso lo científico cambiamos que cuando hablamos de profundiza y que se va hasta lo más al subterfugio de la ciencia. El científico que más lejos llega va a encontrar una pared que dice, ¿qué crees? Es muy probable que Dios exista. Hijo, es cierto. No, Es bueno, probable. sí. bueno, o sea, es probable que esté la barda, como es probable que no. O sea, mira, mi tema principalmente... Saludos, hijo, pásale. Sí. Tú sí nos delataste, tú sí llegaste. Éntrale. Tú no por amargado, Benjamín, ¿no? Así, tú te vas al infierno, pero en el infierno, imagínense, voy a jugar póker con el Che, voy a echarme unos tintos con Lenin, ahí va a estar Emiliano Zapata, qué divertido va a ser el infierno. infierno. Sí, pero además, digo, creo que se cambia como el concepto de la existencia de Dios, ¿no? Y cuando un científico intenta mediante la ciencia acercarse, creo que el concepto es totalmente distinto al que se tiene comúnmente en la religiosidad, ¿no? Sí. Y está muy bueno, que imagínate que científicamente pudieran demostrar que existe un ente superior, sea solamente fuerza, No, bueno, sea estaría- un viejito barbón blanco, Estaría padrísimo, pues ajá, sí. o no, sí. o sea, no sé, estaría muy, Sí. sí, estaría muy loco, ¿no? Muy No sé. padre. O si realmente nos damos cuenta que el diablo siempre fue el bueno, Mm. no sé, o sea, como aquella canción de Joaquín Sabina que se llama Mi amigo Satán, o sea, no sé, pero el punto de esto es que mi pregunta iba orientada porque desde la Revolución Francesa hasta la fecha el paradigma central del mundo ha sido la ciencia, ¿no? Ujú. Y después de 200 años seguimos teniendo resabios del feudalismo, de la Edad Media, Sí. porque seguimos resistiéndonos, o hay muchas personas, hay mucha resistencia ante eso, que se entran como paradigma de la vida, de la humanidad, la religión o la existencia de un ente superior, ¿no? Yo por Ujú. eso te preguntaba esta parte, porque a mí me tocó, incluso en escuelas públicas, escuchar cómo profesores te hablaban de la existencia de Dios y yo decía, pero qué Benito Juárez no se partió la Sí, no, madre bueno, para y que el- la Pero tú laicidad no. Y exista. el laicismo, Sí. sí, no, por supuesto, sí, no. ¿Perdón? Tú nunca tuviste una formación. No tuve ninguna formación religiosa. religiosa. De hecho, bueno, le platicaba a Benjamín también antes, la familia de mi mamá, mis abuelos eran refugiados españoles ¿Ah, sí? que huyeron de la Guerra Civil Española. ¿Cómo te pides? ¿Ochoa? qué? Zarzosa. Zarzosa, Ochoa Zarzosa. ¿De dónde eran? ¿De España? Mi abuelo de Santander y mi abuela de Valencia, de Elche, de Alicante. Ujú. ¿Fueron Y- de los niños de Morelia? No fueron de los niños Llegaron de ya Morelia, ellos adultos. llegaron de, más o menos jóvenes, 20, veintitantos, 20, sí. a Veracruz, y luego de ahí se fueron. ¿Fueron a la republicanos? ciudad. Sí, republicano. Mi abuelo completamente republicano. Ya. Este, Por eso huyeron. rojo, Sí, y ganó- pues sí, por eso ganó sí, Franco, sí, tuvieron que no, y venirse, sí. jamás, o sea, Sí. bueno, mi abuelo, a él sí veía una iglesia y se retorcía, ¿no? Entonces, sí fue, bueno, resulta que yo estoy bautizada por la familia de mi papá sí es michoacano, de Huetamo, y mi abuelo era tan rojo que mi mamá nunca se lo pudo decir, que me habían bautizado. Mis papás nunca se casaron por la iglesia, ¿no? Pero a mí me bautizaron por En la familia de mi secreto. papá en secreto. Entonces ahí sí fue a la inversa. Mi mamá se lo ocultó a su papá. Secreto en Huetamo. Secreto. ¿Tu abuelo vivió en Morelia? No, mi abuelo vivieron en la Ciudad de México. Ciudad de México. Ajá, mis papás Ajá. se conocieron en la Ciudad de México. Luego mi mamá, por azares del destino, vivió en Morelia, también con sus bisabuelos y con sus bisabuelos. Iban a Ajá. poner aquí un café. Ale es un caso similar Sí, una a cosa ti muy y a rara. yo.
tiene raíces michoacanas en su familia, Huetamo. pero vivió en Ciudad de México y después llegó acá a vivir. Otra vez. Ajá, ¿Tú otra naciste en la vez. Ciudad de México? Sí. Y mi mamá, pues es toda la familia de ella es española. ¿Y La cuánto familia, tiempo tienes acá? 20. 20 Yo años tengo 18. O sea, Ajá. ¿en qué colonia? ¿En qué colonia? de la Ciudad de México. En la colonia del Valle, por Coyoacán. Ah, En el entonces sur. no creciste en la Ciudad de México, creciste en la del Sí, Valle, claro. no. Eso es otro mundo, es otro ¿Qué país. querías que te dijera? ¿Qué querías que te dijera ahí en La San Felipe de Jesús, ándale, algo ándale, así. Bueno, pues ahí está. Es que me acuerdo La porque El familia- Valle de Coyoacán. hay un amigo argentino que le gusta mucho ir a México y y está fascinado con México y viene cada 2 años, cada que puede. Y yo le digo, es que tú no conoces la Ciudad de México, tú conoces la Roma, la del Valle, Bueno. Coyoacán, eso está precioso, No, bueno, está yo chidísimo. nací en el centro, en la colonia Juárez, al lado de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, ahí. La familia de ahí Yeyo, nací, General mi Prim, amor, General es que yo Prim, estoy ahorita. hablando de la la familia de Cuautepec, Yeyo Barrio Alto, La Pastora, es de Taretan, cosas así. Ah, su ya. mamá. O sea, Ah, también ya, tiene ajá. raíces michoacanas. Tu abuela, ¿verdad? Más bien, tu abuela es de Mi Taretan. mamá nació en Ajá. Taretan. Sí, su abuela era michoacana. De hecho, yo crecí en Taretan. Yo nací en Taretan y después me fui a la Ciudad de México. Ujú. Y crecí en Taretan y en Uruapan, venía cada rato, salía de la escuela, las vacaciones me venía a Uruapan, me venía a Taretan, a decir a Cuaretiro, me la pasaba aquí y solamente me regresaba para estudiar, pero siempre la tierra prometida fue Michoacán. Michoacán. No, bueno, yo también venía en mis vacaciones, aquí están todos mis primos, aquí Ajá. veníamos en las vacaciones, en tren, llegué a venir a Morelia en tren. No manches, qué Sí, chido. sí. Sí, en tren. Yo, En tren. bueno, me subí a un tren de pasajeros, pero no fue en México. Es la o sea- Hizo como 12 horas, no sé cuánto. Pero qué chido, ¿no? Son Hizo muchas- como 12 horas. Porque eran literas, Ajá. ferrocarriles ¿Pero nacionales qué de año México. fue eso, No, pues los 80s, cuando todavía había trenes. Fíjate, yo ni siquiera Sí. sabía que había tren de Sí. pasajeros a Michoacán. Sí, Sí, de sí la Ciudad había. de México a Morelia, sí. A mí de Sé que niño- había de Lázaro a Uruapan, de Uruapan a Sí, Taretan, sí. porque yo tomaba siempre el de Uruapan a Ajá. Taretan, pero no sabía que había de México Sí. Ah, ya. a Morelia. Sí, porque yo de niño, no sé, 6, 7 años, fue cuando desapareció y tengo Sí. ese vago recuerdo de ver los trenes de pasajeros en las vías, justamente por la comunidad de Calzoncin, ahí cerca de Uruapan. Ajá. Por ahí hay una estación de tren, Es la que iba yo a Taretan, tomaba, sí, Iba a Taretan, exactamente. sí. Taretan, y además sí, me iba sí. solo a los 10 años, 11, Sí. 12 años, me iba solo de Uruapan a Taretan. Qué paraíso. Y fíjate, sí era un Michoacán diferente en términos de seguridad. Sí, claro. Nunca era un riesgo o se planteaba como una amenaza el transitar por cualquier camino de Michoacán. Y seguramente como un sucedían trance, cosas, ¿no? pero no era Sí, tan había un evidente, cuatrero ¿no? en Arteaga que era famoso, que le decían el mochadedos o algo así. Ajá. Está la Sí, famosa caciques. leyenda de Inés Chávez, que tú te la debes Sí, güey, conocer que muy bien, que anterior, pero sí. azotó Pues esto que fuimos mitad a Ciudad de de Hidalgo, Michoacán. de Ulises, bueno, el agua libro enven- El agua envenenada, ajá, de Aquiles de la Peña Ah, y sí. esto, sí, Ah, sí. claro. Es de que los Pero estamos caciques. haciendo también se audiolibros. oía, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Huetamo, pues yo recuerdo que se oía mucho del cultivo de Sí, marihuana claro. y que había pues Amapola, gente, ¿no? de Más bien amapola, ahí de es amapola también y mucha gente que amapola, quesos y guaraches. en Guaraches. Esos. Sí. Y toqueres. sombreros Y longaniza. toqueres. y toqueres. Sí, Y longaniza Sí, de Huetamo. del mercado. Iguana, Sí. sí. Oye, ¿y qué No, no. quieres hacer en el ICTE? ¿Cuál es tu sueño ¿Cuál es mi último, sueño? guajiro, en el ICTE? Digo, si no te mandan a la rectoría antes. Y entonces le preguntaremos Entonces ya cuál me va a ser su preguntarán. sueño en la universidad, claro. Pues mira, estaba también hablando hace rato. Es que ¿por qué llegaste tan tarde? Pues ya te expliqué que tuve que ir al banco porque tenía 1 año y medio que no iba. No, y- bueno, resulta que ya pudimos conseguir que nos dieran los recursos provenientes de las multas de los partidos políticos y eso pues Ah, ya nos qué permite hacer bueno. muchísimas Ajá. cosas. ¿No nos puedes Sí. compartir un No, no es cierto. ¿No nos puedes Pues dar un fíjate que- poquito así? Aquí en el sistema Bueno, hacemos pues investigación. buenas tardes a todos. Oye, Ha sido qué un gusto bueno, para mí. Qué bueno. No, sí. Desgraciadamente, pues me lo dieron ya muy tarde en septiembre y pues ahí estamos, ahora sí que a toda máquina tratando de sacar todas las convocatorias que podemos para gastarlo lo más posible antes de que acabe el año, pero yo espero poder seguir contando con este recurso para implementar más acciones el próximo. Y hay muchas cosas por hacer, lo que le decía a Benjamín, hay muchas historias de ciencia en el estado, así como
Hay muchos Méxicos, hay muchos Michoacán, hay un multiverso de ciencia y tecnología, porque no es lo mismo hablar de la Michoacana que hablar de la Politécnica, sí, multiverso, Qué universos hermoso paralelos, Sí. que hablar de la Politécnica de Lázaro Cárdenas, Claro. también tiene una Politécnica Lázaro Sí. Cárdenas, Ujú. Uruapan. La que está en Marabatío, ¿cómo se llama? Hay una universidad también estatal. Oxford, ¿no? Oxford. La de Marabatío, Harvard. Es que no recuerdo la cómo universidad, Es como de universidad Oriente, ¿no? Tecnológica de Oriente, De Oriente, algo así, ajá, sí. la de Oriente, sí. Sí, pues la de la Ciénega, ya La de la ves. Ciénega, que está o muy sea, hay un bien. Sí, la montón Universidad de Oriente, la de la Ciénega, pero a Sergio sí le va bien. Bueno, saludos a Sergio. Es además muy bonita Sí, está muy padre, universidad, sí. las instalaciones de la Ciénega es un... Sí, Sí, Sí. si nos dice, mira, ven, tú dices que la vista que tienen está bonita, ven, te voy a Sí, enseñar. No, exacto. qué vista tiene, parece un cuadro de Velasco. sí, no, está muy bonito ahí. Y que deben de poner también para energía eólica, hay muchos proyectos ahí que se pueden hacer. Pero sí hay todo un universo de posibilidades para poder acercar, impulsar, fortalecer todo lo que se pueda en términos de investigación. Y también cuando ves las necesidades que hay en el estado, por ejemplo, investigadores que me dicen en Tacámbaro, pues es que tenemos este equipo abandonado hace años, que necesitamos muy poquito para echarlo a andar y eso le va a poder dar servicio a mucha gente, y podemos hacer esto y esto y esto. Entonces dices, bueno, pues hay que impulsar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es más o menos lo que queremos hacer, desarrollar proyectos y estrategias Más para burbujas. poder... Más burbuja. Bueno, la burbuja ahí la estamos llevando, tratamos Si de estar yo fuera titular renovando. del ICTI, haría ¿Pero una qué es burbuja eso? ¿De qué están gigante. hablando? La burbuja más Ah, gigante la del burbuja. mundo. Es más, el ICTI, las instalaciones serían la burbuja gigante. Es que está bien padre. La burbuja. ¿Pero de qué en hablas? el Festival Orígenes. En el Festival Orígenes llevaron... Es que no Ah, el entraste. festival de... Claro que no, me la pasaba ahí, estaba jugando ping pong, pero ahí estaba. Al lado Es que del yo sí ping-pong, entré, yo al fui lado con del ella. ping-pong Sí, yo fui estaba con la ella. burbuja, la burbuciencia, Ah, que es ok. un domo interactivo para Sí, que está bien chido. se proyectan varias De películas, hecho, puede ser ella, tercera ella dimensión. me hizo ese gran favor. Le dije, ¿puedo entrar? Y me dijo, sí, me puso la proyección y entré. No, está bien padre, sí. Pues Cuando no había imagínate, la nadie. llevamos a Pichátaro antier Ajá. y pues los niños fascinados, ¿no? Entonces sí, son cosas que impactan mucho. Queremos mejorar el proyector, con todos estos recursos, que sea un proyector que pueda funcionar como planetario realmente. Queremos ¿Qué es un proyector? ¿Cómo le llaman? ojo de pescado. Ujú. Ujú. Sí, y es una burbuja inflable, ya yo 360. grande. Y entonces tú Sí, la vi. entras. Es ajá, un domo sí. interactivo. Sí, Ujú. te sientas y ves arriba así Pensé que era las una proyecciones. cafetería. Sí, por eso digo, si yo fuera titular del ICTI, las oficinas del ICTI serían una burbuja gigantesca ahí con escritorios adentro de y las todo. anécdotas es que luego la hemos llevado y hay gente que dice, ay, ¿para qué traen inflables? Los niños, Sí, los creen, niños ahí ajá. no se divierten. Yo, no es un inflable. pero- Señora, a ver, bueno, sí es inflable porque señora. se infla, pero... Oye, ¿y esa ya estaba o tú la inventaste? o cómo? Ya estaba, pero estuvo parada toda la pandemia, tenía daños, el proyector ya estaba completamente obsoleto, volvimos a arrancar todo el programa, mejoramos el proyector, bueno, compramos uno nuevo, buscamos contenido, porque tampoco había contenido, buscamos licencias para ver qué cosas les podemos proyectar. Los lentes en tercera dimensión también los adquirimos y ahorita estamos también tratando de ver con realidad virtual, con visores más actualizados, más modernos, para que los niños también puedan ver realidad virtual. Ujú. Y bueno, varios Y proyectos. que se metan en la burbuja y vean cosas de un interés Sí, supremo, ¿no? O exactamente. Y cosas que no ven normalmente, Cosas ni que en no redes, ven. ni en tele, ni nada. Exactamente. Oye, exactamente. ¿has visto la programación del sistema? Sí, he visto muchas ¿Has visto cosas. la tele del sistema? ¿Viste que saliste en la fogata? Sí, claro. ¿Saliste en la fogata? Sí, Sí. me Sale en Pero- el comercial, de hecho en el promo, siempre está saliendo, sí. No, pero la programación del Sistema Michoacán de Radio y Televisión está construida como bordada a mano. Tenemos programas de Canal 14, Canal 11, Capital 21, TV UNAM, Ajá. Sí, Instituto Nacional de Canal Antropología 22. e Historia, Conavio, Canal Ujú. 22. Canal ya lo 22. dije, Ah, ya Conavio, UNAM. bueno, todas esas plataformas. Y estamos gestionando Canal Encuentro de Ujú. Argentina para traernos mentira a la verdad. pero nosotros escogimos qué programas Ajá. Sí, claro. tenían que salir ahí y te lo digo porque pues tú que estás divulgando todo lo que con la gente, todos estos temas de interés, puedes tener en el Sistema Michoacano, echarle un ojo y ver que tenemos cosas ahí muy interesantes. Perfecto. Además de que se tendrían que plantear, pues no sé si hacer su propio programa o decirnos a nosotros qué tipo de programas tendríamos Claro. que abordar desde tu tema. Y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es importante? ¿Qué te gustaría a ti
decirle al pueblo de Michoacán que desde tu terreno de investigación dices, es urgente que todos sepan esto? Desde mi terreno de investigación, pero Ujú. ¿como investigadora o como investigadora. funcionara? No, como investigadora. Un tema es el de los antibióticos. Yo creo que ese es un tema importantísimo. Que no le den antibióticos al ganado, por ejemplo, ¿no? Que meten cosas a las vacas y que no se dan cuenta que todo el antibiótico que le meten a la vaca luego va a pasar al suelo y al suelo al agua y que vamos a tener una contaminación de antibióticos y de bacterias resistentes en todos lados. Genial. Hay que hacer algo de eso, ¿no? Sí, me late. Una de me las late. cápsulas que hacemos. Ok, sí. Ya, por cierto, salió La otra. Sí. Sí. El cáncer también, la Ya te la voy a prevención ¿Se puede del prevenir cáncer. el cáncer? Muchos tipos Claro. de cáncer, sí. La medicina cubana es preventiva, incluso en el tema de cáncer de pulmón, por ejemplo, ellos que fuman mucho. Ajá, hay Ellos que fuman mucho. ¿Tú fumas también? Como... Sí, pero los cubanos es más común, o sea, me refiero a que la sociedad Fuman más, cubana es- fuma más, ajá, porque tienen Como el tema sociedad. del habano, así como sociedad. Y hay un método preventivo incluso para el cáncer de pulmón. O sea, ¿Ah, desde sí? la medicina. Pues Sí, sobre todo- ellos atienden, por eso los índices de cáncer de pulmón no son tan altos en Cuba. Mira, sobre todo la detección temprana. En el caso del cáncer, bueno, pues ya sabemos el cáncer de mama, las mastografías y demás, pero bueno, ese es un cáncer que sí, se puede prevenir, pero bueno, involucra equipo especial y demás, ¿no? Claro. Que te lo puedan hacer, entonces, bueno, ese también necesitamos ahí mucha inversión y demás, pero el cáncer cervicuterino, ese es el que me parece que no es posible que México todavía sea una de las principales causas de cáncer cuando es completamente prevenible con un Papá Nicolau, ¿no? Si te lo detectan a tiempo, te cauterizan las células cancerosas y ya se acabó la historia si te lo detectan a tiempo. Si no, pues es un cáncer que va avanzando y todo, pero ahí tienes que cambiar desde que la mujer pueda irse a hacer un Papá Nicolau, que cambie su concepto de que se tiene que revisar. Entonces, bueno, esas cuestiones de educación, muchas cuestiones de educación. Y siguiendo con el tema, ¿tú sabes quién está atendiendo el tema del agua envenenada? Hace poco presentamos un libro del Sistema Michoacano de Radio En y San Pedro Televisión. Jácuaro. Hicimos... No, lo Sí, hicimos fue el en Ciudad audiolibro. Hidalgo, pero Ajá, lo en Ciudad hicimos Hidalgo. en... Bueno, Taximaroa era el nombre anterior. Sí, de Ciudad Hidalgo. Pero en una localidad cercana, ¿no? No, Sí. fue en el centro de Ciudad Hidalgo, en el Palacio Municipal donde se presentó. Ah, ok, pues me Ajá. confundí porque me dijeron que lo iban a hacer en otro lado. Pero bueno, Es no que íbamos a importa. ir a unas grutas, pero ¿sabes cuál fue el tema? Ajá, que eran Sí, unas sí, grutas, sí. la internet, para que el Ah, programa, claro. pues sí, por eso tuvimos que trasladarnos Bueno, al Palacio. El sistema está, aprovecho para hacer el comercial, estaba haciendo una serie de audiolibros que son los mejores libros de Michoacán, los más emblemáticos. Y dentro de esa selección o curaduría elegimos El agua envenenada, que es un De libro Fernando de Benítez. Fernando Benítez. Ujú. Y es un tema que tiene que ver con Ciudad Hidalgo, que Sí. yo conozco desde hace mucho, porque el agua tiene algo que provoca muchos problemas de salud, me Sí. parece, en Riñón. los riñones. Sí, lo conozco más o menos el tema, porque precisamente ya es uno de estos temas que hablábamos de cómo a través del conocimiento podemos Ajá. implementar políticas públicas. De hecho, es un tema prioritario ya para varias instancias gubernamentales. No puedo hablar mucho del tema porque hay una denuncia al respecto. Ya se hizo una denuncia formal por parte de la comunidad. Y ¿Por ya, qué no se atiende el tema? por quienes parecen ser los responsables, ¿no? Es que es todo un ¿sí? rollo, Sí. ello. Por quienes Porque, parecen ser los responsables. mira, la novela y las anécdotas, o sea, la novela de lo que habla es de un tema simbólico. Sí, lo entiendo, Sí. pero Ajá. Y le viene muy bien a Ciudad Hidalgo. Y la ciudadanía está dividida porque al parecer retoman elementos de situaciones que sí sucedieron, pero la novela solo relata una parte y hay otra parte de la ciudadanía que dice, no, el cacique no era tan malo como lo dice la novela. Y hay como un enfrentamiento. Y en la percepción, en el imaginario de las personas, hay gente que sí considera que el agua está envenenada, incluso como... O sea, no podemos descartar que tal vez en alguna comunidad sí pase algo, ¿no? No, bueno, Pero incluso nos hablaban si del COVID, nos decían, ahora que empezó el COVID, Ah. la gente en la calle decía, es porque el agua está envenenada, sigue envenenada, ¿no? No, el tema aquí, bueno, esto data desde los 80s tal vez el problema, nada más que obviamente pues se ha ido acentuando con el paso de los años. Sí hay un problema de contaminación muy fuerte en el Ujú. agua, es básicamente arsénico, cantidades Es arsénico. muy fuertes y sí hay un daño renal considerable, pero también hay Pero que es en hacerlo. Ciudad Hidalgo. No, es en
varios municipios. En varios municipios. En Es que varios sí. De la municipios región. de la región, sí. Sí, porque hay esa historia, perdón que te interrumpa, Ale, se desarrolla a principios de los 60. Ujú. Es el Ujú. tema No, de la, sí, la conozco. ajá, ahí. la Ujú. novela. Es arsénico. Entre otros... Como el de Peñafiel. acuerdo, El Peñafiel ajá. tenía arsénico. Yo me acuerdo, hace como bueno, 3 años salió que tenía arsénico. En una planta de Sí, Mazatlán, me sí, parece, no me acuerdo de recuerdo. dónde, había Sí. una contaminación que sí lo habían Sí. detectado. De Peñafiel. Sí, y no. que todo el mundo dejamos de tomar Sí, Peñafiel. todos íbamos. Ya todo El dejamos. ron, la Coca-Cola. No, Peñafiel, no. Agua Ciel, gasificada. Sí, Cigarros, porque- sí, pero Sí, no. Todavía no había Topo Chico en ese entonces, Sí. qué lástima. Bueno, el caso fue que sí, esta agua está contaminada, muy fuerte. Parece ser que sí hay una responsabilidad de quién la contaminó. así. Sí, no, eso sí ya no puedo hablar más al respecto, pero sí hay un tema ahí sensible en ese sentido que se está investigando y que hay que investigar más, pero también hay que tomar acciones, hay que poner plantas potabilizadoras, hay que poner que la gente también se pueda dializar, también todo un tema de salud, también se considera que se ha politizado. Claro. Pero sí, hay varias instancias involucradas, entre ellas también pues el ICTI desde el punto de vista de lo que puede hacer de la ciencia y conjuntar científicos para tratar de resolver este problema, ¿no? Pero sí es un problema muy importante. Y ahorita lo más relevante es que parece ser que se está detectando este daño renal, porque es enfermedad renal crónica, los riñones dejan de funcionar y parece ser que dejan de funcionar ya cada vez en población más joven. Entonces ya viene un daño generacional Ya ves, acumulado. no tomemos agua. güey. De hecho, la primera vez que a mí me No tomemos platicaron agua del ya. tema, lo referían siempre a los niños y a los jóvenes. Sí, y es que el problema es que se hizo un estudio, por ahí hace 5 o 6 años, pero el rango de edad en el que se abarcó no era gente joven, bueno, estaba mal hecho, mal diseñado, la verdad. Y entonces sí, ese es un asunto muy importante que hay que abordar y ver cómo se resuelve. Entre los muchos que tenemos que Entre atender los muchos desde que tu tenemos, desde mi ángulo, ¿no? ángulo, sí. Impacto ambiental de cultivos también, por ejemplo, todo este tema de agroquímicos. También es un tema que hay que ver cómo está impactando. Los No nada temblores, más. por favor, hagan algo con eso. ¿El qué? Los temblores. Los temblores. Hay una entrevista, vean la entrevista en el ICTI con los geólogos. Ahí le hicimos una entrevista. ¿Así? Sí, a 3 geólogos de la Michoacana. Hay que poner la alerta sísmica ya. En Michoacán urge. Eso es algo bien importante que hay que Sí, impulsar. Claro, porque ¿No hay? el temblor del 85, recuerdan que tuvo como epicentro Lázaro Lázaro Cárdenas. Cárdenas. La mira. Ujú. Y La Mira. Cualcomán, Sí. el anterior del 19 de septiembre Fue no Puebla, fue, fue creo Puebla. que fue... Puebla, entre Puebla y No, Oaxaca, Morelos. ¿no? Morelos. Morelos. Fue en Morelos. Ah, cierto. Sí, aquí el asunto es que sí hay sensores en la costa michoacana, por eso a la Ciudad de México le llega. Claro. El problema es que nosotros no tenemos bocinas Claro, suficientes. es una cuestión de bocinas, ¿no? Ajá, es Más. una cuestión de bocinas meramente. Hay Es que lo que me activar decían los eso. geólogos. Sí, Hay que activar eso aquí en el sistema. Hay que activarlo, vamos. Sí, hay que hacer eso. impulsarlo. Con el Y- ICTI, y vamos con la a UNAM, impulsarlo. ¿no? Sí. Con la UNAM y con la Michoacana, que son los que tienen espérate. también el Con monitoreo. la Michoacana. No. Espérame. No, con la con el Michoacana. No, con el servicio El sismológico. servicio sismológico creo que nacional. depende de la UNAM. Sí, pero Por eso lo decía ellos yo. no están como tal conectados, sino que más bien ellos dan como que reciben la alerta, Sí, ¿no? no, yo con la Michoacana. Lo que Ay, quiera pero- dejarla con la Michoacana. Pero yo sí con la- deberíamos de, bueno, es que Sí, a los no, que es- entrevisté son investigadores de la Michoacana. Yo ahora soy una Y él- funcionaria que tengo que ver por todas las instituciones. ok, no, Sí. yo nada más decía, ¿no? Si en 3 meses, pues, la Estamos rectoría, hablando, esa clase estamos de hablando cosas, de ¿no? ahora, de ahorita, de septiembre que acaba de Ajá. temblar. Hay que platicar Sí. con los No, investigadores. está bien, con y cómo todos, con hasta todos. los de la Politécnica, todos. sí, todos los que puedan aportar. Hay que ver cómo reactivamos ese tema para tener bocinas en áreas pues críticas, ¿no? Escuelas, edificios que estén muy altos, para que se oigan las bocinas en toda la ciudad y podamos correr a un lugar seguro, no sé Bueno, cuál, pero podamos correr a un lugar me seguro. imagino. Que básicamente es una cuestión de, creo que, segundos, ¿no? 20 segundos. Sí, en el momento en el que se activa ya empezó a temblar, según lo que nos comentaban los geólogos. Pero sí te da un margen de tiempo de acuerdo a la distancia, ¿no? Entonces, bueno, si tiembla aquí, de aquí a que llega la señal a la Ciudad de México, pues dices, Ujú. bueno, la onda Es como un tsunami. va a llegar, exacto, va a llegar, no puedo Eso bajar de mi casa. va a ser algo, bueno, a mí me va a impresionar, no sé, o sea, es que no me imagino ¿No te ha las tocado nunca la bocinas, alerta sísmica de la Nunca. Ciudad Es de México? horrible. Es horrible. Nunca. Entonces sí Es creo horrible. que verlo Sí. así, escucharlo en toda Sí. la ciudad, Sí, es horrible. no sé, como los bombardeos de además- Londres o algo así, me además, imagino. Lo que
Exactamente, porque el Sí. sonido de la alerta antisísmica a mí me refiere al terror de Claro. los bombardeos. Una Sí. vez me tocó vivir en Nicaragua. Rápido, llego a la ciudad en la que me iba a quedar, en la noche me duermo y era una ciudad que todavía estaba en guerra, estaba la guerra de los contras contra el ejército sandinista. Yo me quedo en Estelí, me duermo y a medianoche, ¡pum!, la alarma antibombardeo. Es lo más horrible que te puede pasar, estar en una ciudad a la que acabas de llegar y empezar a escuchar que te están bombardeando. No, Y de repente empiezan los bombardeos. Y dije, ¿pero de dónde sacaron los contras? Aviones. Bueno, La CIA. acto seguido, Eh, zum, las balas. Fue la primera vez que escuché zumbar el zumbido de las balas. Zum, zum. Ujú. Dije, ¿dónde me vine a meter? Bueno, para no hacer el cuento largo, despierto a la mañana siguiente y me dicen los nicas, chavito, porque a los mexicanos les dicen chavitos, por el chavo del Por Ocho. chavo, Gracias. Sí. sí. Gracias, Chavito. Roberta Gómez ¿Cuánto Bolaños. daño le hizo Gómez Bolaños a México, de verdad? Chavito, ¿cómo te fue con el Día del Ejército? ¿Qué? Ah, es que acá celebramos el Día del Ejército rememorando el bombardeo que se hizo a la ciudad de Estelí, y entonces empiezan a sonar las alarmas antisísmicas O sea que y era- empiezan a soltar bombas a las 12 de la Ah, noche. pero no era el bombardeo. No, ajá, era, pero tú un- pensaste era una que sí, claro. conmemoración, era un acto conmemorativo, hazme favor. Ajá. Los límites del extravagancia latinoamericana Somos son tropicales. insondables, de Somos verdad. tropicales. Pero sí hay que poner alerta sísmica. Sí. Hay que Y poner sale, a las ver, alarmas. pero no se pierdan, regresemos a mi podcast. Regresemos, hay que poner alerta sísmica sísmica, sí, en todo tienes Michoacán. razón. No, sí, de Sí. alguna forma sí habría que implementarlo porque también siempre, otra cosa que nos decían los geólogos, nos creemos que Morelia es muy segura porque Por está la de cantera. cantera. Mentira, ¿no? O Mentira. sea, sí nos podemos ¿Mentira? caer. Mentira total. Sí, es uno de los mitos. Fíjate, Sí. te voy a enseñar cómo suena. ¿Con esa voz? Sí. Es A como veces voz hay- de los es de mujer, 60s. ¿no? A veces es voz de Alerta mujer. sísmica. Sí, de película. Sí, es como de los 60s, sí, sí, Como sí. de Alfred Hitchcock, ¿no? Ándale. Sí. No, me sonó como a la gente 86, ¿no? Al que se pone Sí. el zapato, algo así, medio raro. Y si ponemos, no sé, a Ah, alguien pero a mira, gritar, aquí estoy viendo que Google tiene alerta antisísmica. pues a mí no me llegó ninguna A mí no me llegó notificación. ninguna Te alerta odio, ni de la Google. Google, Tampoco. no me llegó. ¿Por qué no lo Odio ponen al en las maldito Google. notificaciones? Sí, ¿Cómo activar las alertas de sismo en Google? Oye, hay que ver hay esto. que ver eso. Muchas gracias, Ale. No, pues de qué a ustedes, muchas gracias. Ahí fue una plática muy nutrida. Ya Salieron tiene muchas cosas que muchas tenemos cosas que- interesantes que tenemos Oye, que hacer. explorar y trabajar. Alejandra, Así es. mañana, ¿qué tienes que hacer de 10 de la mañana a 11:30 de la Tengo un mañana? coloquio. Un convenio, una reunión, Inaugurar un una rueda de prensa, evento, inaugurar un evento, claro. sí. O llevar la burbuja a algún Sí, lado a también. llevar la También burbuja, hacemos muy bien. eso. No, mañana tengo un coloquio de archivos. Pues te lo en pierdes, Segov. te voy a invitar a mi programa. Ah, ya será. pues para otro la día. próxima. Sí. Ah, sí, el Sí. famoso coloquio de archivos. Sí. Qué así es. divertido Y suena diplomado. eso, ¿no? Y ¡Wow! diplomado de De archivos. archivos, sí. wow. ¿Cómo Sí. andan en sus archivos, por cierto? Ahí Muy bien, puede- tenemos un par de historiadores, 3 con Chema. 3 historiadores historiadores que que no están los así. vemos desde el octubre del 2019 porque Están están metidos en el archivo Ah, es que Y luego sí. se sacando acercan. todo. Se acerca, ya ves que Jorge fue contigo fueron a San José de Gracia a presentar Pueblo en Vilo, Ah, el sí. audiolibro. Luego él se me Es que acerca y me estamos dice, yendo a los a los lugares donde sucedieron donde los sucedieron libros. los Ah, libros, qué padre. sí. La semana que viene vamos a presentar un libro que no sé si conoces, que es muy bonito en Michoacán, que se llama Memorias de un colono, que escribió un italiano que se Dante llama Cusi. Ah, Ezio sí. Cusi. Bueno, es El familiar. nombre. Sí, sí, sí. Ajá. Y lo va a presentar Alfredo porque le gusta mucho ese libro también. Ajá, qué bien. Bien pero chido. va a ser en Apatzingán. El libro no lo he leído, pero sí el autor. sí Ajá, lo leí. entonces el tema es que cuando él fue para allá es de los historiadores que está acá y me decía, amigo, yo sé que fue una madriz ir hasta San José de Gracia, que ni nos dieron desayunar, pero porfa, sácame más seguido, ¿no? Porque sí están, ellos ya están así Ay, como pobrecitos. robotizados en el archivo, pero tienen que hacerlo. Y su labor es muy importante aquí Sí. en el sistema porque cuando llegamos, aprovechando que estamos en el podcast Lo que callamos los funcionarios, encontramos una selva de hongos en muchos lugares, Sí. entre ellos el archivo. Y lo que estaba en el archivo del sistema es patrimonio cultural de los Claro. michoacanos y hay que decirlo, estaba hongueado Sí. y estaba Horrible, abandonado así, y abandonado. era una cosa espantosa. Pues yo he encontrado ratones en el archivo del ICTI. Bueno, aquí donde Bueno, estás, bueno, en todo el gobierno había ratones, ¿no? Bueno, pero Y, momificados. mucho. Ah, ya, ya. pero sí Bueno, conoces la historia de este Don Efe estudio también donde está estás, te la momificado contó ya. Benja. No, pero sí le decía que todavía Sí. huele a humedad.
Sí, no, sí, más Sí. o menos. Aquí había de contenido. ratas. Sí, ya me... Y mira, lo convertimos en No, un qué estudio. bueno, la verdad. Pues Ratas es lo que hacer. momificadas y Y- así me imagino una F grande. No sé por qué. Ya, no voy a hablar más. Gracias, Pues Ale. sí. No, pues gracias a ustedes por invitarme. No, muchas gracias, Ale. Espero que se diviertan todos los que nos escuchen cuando... Sí, que se diviertan. Por sí. lo menos que se diviertan. Sí. Muy bien. Es tu casa, ahora que seas rectora te vamos a poner el podcast para se lo vamos a vender a los Sí, medios para que digan, sí. miren, péguenle, así como les gusta a ustedes. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo sí. que lo único que saben hacer? Péguenle. Gracias, A ver Ale. qué pasa. Es Cuando tu casa. cuando seas rectora, vamos a visitarte. a la rectoría. Sí. Ok, sale. Sigue Bueno, muy transformando. bien. De eso se Sí, trata. pues de eso se trata. De retomar el rumbo. Ya lo dijimos. Muy bien, sale. Nos vemos luego. Sí, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado desde... ¿Cómo digo? Siempre, sí, ya se me olvidó. Desde la capital de Michoacán, en algún rincón de la Loma de Santa María. Nos vemos. Pásela bien.